Probando. Yo le presté su paleta allí, se la traigo entonces. No, es que la paleta te lo dejo. Ah, bueno. Sí, hay que dejarlo. Gracias. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos listos? Estás moviéndote como... Voy a empezar. ¿Vas a No, estar- ella es la presentadora. vas a estar Yo sentada la voy a así? moderar. ¿Estar aquí de este lado? ¿Vas a estar sentada o te vas? Te haces allí. Sentada al lado de- Debería la cámara. ¿Listo? Empezamos. Sí. Y la dejo con los papelitos y que yo le tengo estos. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta conferencia por ejes. Primero que todo, queremos darle la bienvenida a todos y todas por estar hoy acompañándonos en el Congreso Internacional de Salud Pública. Queremos hacer inicialmente unos agradecimientos también a nuestros aliados del evento, a Salud y Educación de la UNESCO, a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación de Colombia, donde justamente en esta conferencia tendremos una de sus representantes, a la Red Colombiana de Educación para la Salud, a la Asociación Colombiana de Salud Pública, a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, a la Fundación Universidad de Antioquia, al ICETEX y a todas las universidades que se han unido a la gestión de este evento académico. La metodología que tenemos para las conferencias por ejes es que tenemos unas conferencias cortas, son conferencias de media hora, donde hemos invitado expertos y expertas en los temas, digamos, que hacen parte de las líneas gruesas de nuestro congreso. La conferencia dura media hora. No hay, digamos, espacio para las preguntas. No obstante, si ustedes quieren seguir manteniendo una conversación o tienen una duda con nuestra conferencista, pueden pedirle a la compañera, a nuestro apoyo, la compañera Paulina, le pueden pedir un papelito, ella se los puede hacer llegar, escribirle la pregunta y hacérselo llegar a Patricia, y bueno, Patricia lo tendrá y más adelante si existe la posibilidad como de tener una conversación en el descanso con ella de unos 15 minutos para poder conversar sobre las preguntas, digamos que existe pues como esa oportunidad. Entonces, como les decía, hoy en esta conferencia tenemos a la doctora Patricia Molano. La doctora Patricia es médico cirujana de la Universidad de Antioquia, es magíster en salud pública del Instituto de Medicina Tropical de Amberes y es doctora en salud pública de nuestra facultad. Ha publicado 6 artículos de revista, entre los cuales se encuentran conceptos y directrices que orientan la atención primaria en salud en diversos territorios colombianos y tendencias de evaluación en promoción de la salud, actualización del debate de la década entre 2005 y 2015. Hizo parte del equipo técnico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031,
Participó en la investigación Construyendo el Movimiento por la Salud en Colombia, experiencias desde Bogotá, Cali y Medellín, de la Facultad Nacional de Salud Pública, del Centro de Investigación, y hace parte de la investigación El Derecho a la Salud desde abajo, cómo piensa y cómo vive la gente el sistema de salud colombiano. Es miembro del Grupo de Investigación de Gestión y Políticas de Salud y participa en la línea de investigación Derecho a la Salud y Luchas Sociales por la Salud en Colombia. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Patricia Molano, una hija de esta facultad. Qué rico tenerte aquí. Bienvenida y adelante. Gracias, Diana. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como bien me presentaba Diana en tantas cosas que uno ya ni sabe qué es. Pero pues un poquito como para hacer la introducción desde dónde quiero hablar el día de hoy. Esta presentación es un ejercicio reflexivo de mi experiencia en mi formación doctoral en esta facultad, con mi tesis doctoral, que trató de comprender un poco las prácticas pedagógicas al interior del movimiento por la salud en el país, un poco más de la experiencia que fue transitar por el Ministerio de Salud en la formulación del Plan Decenal de Salud Pública y lo que he podido aprender en el tránsito actual como parte del Ministerio de Educación Nacional, trabajo en la Dirección de Cobertura y Equidad. Entonces un poco va a ser una disertación más bien reflexiva de lo que he podido acumular pues como en este tránsito. ¿A dónde se le apunta esto? Aquí, ya. Bueno, entonces mi presentación se denomina ¿Quién escucha y desde dónde? Narrativas que tejen un país. Entonces está conformada por 3 bloques. ¿Quién escucha, desde dónde y las narrativas que se van tejiendo? ¿Hacia dónde? Hacia allá. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, o si quieres tú me ayudas con... Sí, gracias. Bueno, primero les quiero compartir esta frase. Esta frase es de un libro de Enrique Dussel, de la Pedagógica Latinoamericana, que dice lo siguiente. El saber escuchar la voz del otro le hemos llamado la conciencia moral. El escuchar la voz del niño discípulo, el otro en la indigencia, es el deber primero del maestro. Saber escuchar al discípulo es poder ser maestro. Saber escuchar al discípulo es poder ser maestro. Es saber inclinarse ante lo nuevo. Es tener el tema mismo del discurso propiamente pedagógico. Quien no escucha no tiene el tema. El auténtico maestro primero escuchará la palabra objetante, provocante, interpelante, aún insolente del que quiere ser otro. Solo el que escucha en la paciencia, en el amor de justicia, en la esperanza del otro como liberado, en la fe de su palabra, solo él podrá ser maestro. Para hablar del lugar del educador, quiero hablar desde 2 lugares. Primero, ¿cuál es el rol? Y segundo, ¿cuál es el tipo de relación pedagógica que teje un educador con un educando? Con relación al educador y a las relaciones pedagógicas que se tejen, quiero traer esta frase de Dussel para reflexionarla un poco frente a lo que él considera es una relación pedagógica. Dice, la pedagógica no es solo la relación maestro-discípulo como hoy la entendemos. La relación médico-enfermo, abogado-cliente, ingeniero-población, psiquiatra-analista anormal, así la define Dussel, periodista-lector, artista-espectador, político por profesión, correligionario, sacerdote-comunidad, filósofo, no filósofo, etcétera, son relaciones pedagógicas. Cuando uno indaga en el campo de la educación, digamos en la educación en el campo de la salud pública, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es ese ejercicio de lo pedagógico al interior del campo? Porque tradicionalmente
digamos que en los distintos sectores, cuando se habla de lo pedagógico, en el mejor de los casos, la gente está haciendo referencia a cómo nos comunicamos mejor o cómo comunicamos un mensaje. Pero difícilmente cuando nosotros hacemos este ejercicio, nosotros estamos haciendo una reflexión de ese proceso educativo. Entonces, si bien existen relaciones y todo el relacionamiento pedagógico está enmarcado en unas relaciones de poder. Entonces, si bien existen estas relaciones donde de manera intuitiva quizás y jerarquizada la mayoría de las veces por las posiciones que han estado instituidas en jerarquías maestro-alumno, si bien hablamos de lo pedagógico, la pregunta real sería, ¿qué es eso de lo pedagógico cuando estamos en la educación, en el campo de la salud pública? En ese sentido, regálame la otra, porfa. Aquí, si me pasa. Es importante entender que nosotros no somos un solo sujeto pedagógico. Nosotros, en tanto sujetos multidimensionales, pues somos sujetos epistémicos, somos sujetos políticos, somos sujetos morales, somos sujetos espirituales. En ese orden de ideas, lo primero que debemos hacer cuando estamos hablando del tipo de relación que nosotros queremos instituir con el otro o con lo otro, es preguntarnos y develar cuál es esa intencionalidad que subyace, qué es lo que hay detrás. Entonces, en ese marco nosotros podemos encontrar, por ejemplo, intencionalidades epistémicas, discúlpenme por favor, del trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, intencionalidades epistémicas que se están preguntando por cómo se produce o cómo se reproduce o cómo se coproduce un tipo de conocimiento. O nos podemos encontrar, por ejemplo, en el campo del sujeto político, algunas tendencias más hacia construir lo común y otras tendencias más hacia construir desde lo propio. O podemos encontrarnos en un sujeto moral. Recuerden que Enrique Dussel invitaba a pensar la conciencia moral. Y ahorita vamos a hablar un poco de la capacidad moral cuando hablemos de la pedagogía desde una visión dialógica. Nos toca cuestionarnos entonces por cuál es ese sistema moral, cuáles son esos principios que orientan ese actuar moral, eso cómo se relaciona en el terreno de la praxis humana y sobre todo cuál es nuestro actuar moral en situación. Hay un filósofo de Barcelona, Jean-Charles Melik, que él habla de las éticas en situación. Todos decimos lo que debe ser, pero falta ver si cuando estamos en una situación agobiante, de premura, injusta, vamos a actuar coherente a unos fines. Y finalmente, el sujeto espiritual, y lo traigo porque hay una, a mi modo de ver, una sorprendente evasión del tema de lo espiritual en el campo de la salud y en el campo de la educación para la salud, cuando es absolutamente constitutivo de la condición humana. No hablo en términos de religiosidad, sino en términos de una relación de interconexión, ya sea con nosotros mismos, ya sea con lo otro o con los otros y las otras, o con la naturaleza entendida, por ejemplo, desde las comunidades indígenas ancestrales como una naturaleza animada, o también con la relación con una divinidad. Entonces es cómo nosotros en las relaciones pedagógicas evidenciamos cuál es la intencionalidad para definir de qué sujeto estamos hablando. Y entenderlo esto pues como una categoría analítica porque realmente los sujetos estamos hechos de contradicciones y muchas veces cada una de estas dimensiones, digamos, entra en contradicción con otras. En esos términos quiero traer uno de los aportes de la experiencia que les contaba, que es el Plan Decenal de Salud Pública. Yo creo que el Plan Decenal de Salud Pública nos hace invitaciones interesantes en la reflexión de lo pedagógico desde la educación en salud pública, cuando nos propone primero pensarnos un aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, colaborativa.
no como el proceso de adquirir conocimientos, adoptar conocimientos o no solo conocimientos, sino también comportamientos. Lo segundo que nos dice es que hay que desmarcar la educación de un modelo tradicional hegemónico. Y no hablo de un modelo biomédico hegemónico como lo plantea el Plan Decenal de Salud Pública, porque en mi tránsito también, por esta experiencia por el Ministerio de Educación, me sorprendo de cómo tampoco en este sector se tienen análisis reflexivos de lo que implica lo pedagógico en el proceso educativo. Entonces, finalmente es como nosotros también vamos desaprendiendo y vamos desmontando estos modelos tradicionales en educación. Y la última invitación que nos hace es a apropiar, desarrollar, fortalecer capacidades dialógicas. En ese orden de ideas nos dice que para poder institucionalizar una cultura para el cuidado de la vida y la salud, nosotros deberíamos estar en capacidad de desarrollar, valga la redundancia, capacidades para problematizar la realidad, abordar el conflicto, reconocer la diferencia, proponer, negarnos, disentir, que es una bastante importante, negociar y llegar a acuerdos. Entonces, retomo esta propuesta para pensarnos desde dónde el educador que hace posible esa educación en la concreción de una práctica, pues debería estarse pensando por una reflexión pedagógica de su quehacer y también por cómo desde una perspectiva, desde donde yo me sitúo, que es una perspectiva dialógica y crítica, podemos desarrollar capacidades dialógicas. En ese orden de ideas, en ese desarrollo de las capacidades dialógicas, en este ejercicio que les comento que tuve la oportunidad de hacer en mi formación doctoral, aparecen dentro del perfil del educador unas características que les quiero compartir. Bueno, lo primero es que nos estamos pensando ese educador, ahí sí siguiendo a Campos o a Granda, como un intérprete y mediador de las diversas propuestas para la construcción de vida en los territorios. Cuando hablo de vida, estoy hablando de vida y salud. Entonces no lo quiero separar. En ese sentido, esta investigación propone en sus resultados que los educadores, o mejor, quien escucha en el proceso educativo, deberíamos estar preparados primero para entender. Y este entender es importante identificarlo no solo como un tipo de racionalidad. Digamos que se evidencia un entender en tanto yo quiero discernir para comprender la realidad social, tomo distancia para poderla juzgar a la luz de unos criterios definidos, no definidos por otros, sino definidos por mi construcción con otros, pero además es entender también como un concordar o compaginar con otros. Cuando yo le digo al otro, te entiendo, es porque estoy acogiendo sus valores, sus pensamientos, sus sentimientos y concuerdo con él de cara a algo. Entonces, este tipo de entendimiento, como una de las capacidades del perfil del educador, que es quien escucha, debería permitirme no solo comprender la realidad social, que es lo que finalmente construyo con los otros, en este caso los estudiantes o los aprendices o como lo vamos a denominar, sino también cómo compagino, cómo concuerdo, cómo acerco al otro al corazón en términos de sus sentimientos, sus pensamientos y sus valores de cara a una acción en el terreno de la praxis humana. La posibilidad de permitir ser. Este permitir ser es suspender un poco el protagonismo del educador, es darle lugar al otro para que aparezca. Este permitir ser implica un ejercicio del silencio, de pausar la prepotencia que a veces tenemos para tener una respuesta para todo. Es saber escuchar, que el otro sea en el marco de la diferencia. Distender como la posibilidad de saber identificar cuando hay tensión, de velar la tensión, pero tener el tacto suficiente para poder
a partir de esa atención, generar un proceso creativo. No más, aquí pausa para la anécdota. La semana pasada o antepasada ya estuve en un recorrido por Arauca. Nosotros ahorita estamos posicionando una declaratoria que el país firmó en noviembre del año pasado, que es la declaratoria de escuela segura, que lo que busca es mantener los entornos escolares libres de la militarización, no solo de los actores ilegales, sino también de los actores legales, es decir, hacer entender a el Ministerio de Defensa y de ahí para abajo a todas las fuerzas que el entorno educativo no es un entorno para que las fuerzas militares hagan pedagogía ni hagan campañas cívicas, lo que no significa que no puedan trabajar alrededor, pero no en el entorno educativo por el grado de vulnerabilidad en que se ponen los entornos cuando esto sucede, a pesar de que en Colombia lo hemos normalizado por años. Cuando llega a un territorio como Arauca, los rectores se pusieron bravos. Me dijeron, qué irresponsabilidad. ¿Cómo el Ministerio de Educación nos viene a decir eso? ¿Cuándo firmaron eso? A mí no me consultaron. ¿Por qué? Porque el nivel de conflictividad al interior de las instituciones educativas, en una zona además de frontera, en el municipio de Arauca particularmente, pues la forma que han tenido de imponer la autoridad al interior de los espacios educativos es con la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, ante situaciones tan complejas, un rector casi se sale del momento del encuentro de la discusión, pues finalmente tratar de volver esto una oportunidad. Y a pesar de que en todos los otros territorios, Aravena, Tame, Arauquita, que son territorios tan difíciles de tanta conflictividad, donde hay mayor dispersión pues, y más instituciones educativas en la ruralidad, finalmente pues utilizamos esto como la posibilidad de que esta tensión, esta dificultad con el otro, que no ha encontrado otra ruta de actuar de una manera, de un abordaje más integral, pues se volviera en una potencia cuando dijimos, listo, pongámoslo en un mapa de amenazas y vamos a mirar cómo trabajamos esto en conjunto con el ICBF, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con las rutas establecidas desde la Policía de Infancia y Adolescencia, para que podamos hacer lo que la declaración dice, pero tratar de resolver las situaciones conflictivas y complejas que se tienen. Entonces, es esa capacidad de saber atender a esa dificultad, pero manejarla con tacto. Autorizarnos a no saber. Yo creo que esto es uno de los retos más grandes que tenemos en el ejercicio de la educación, porque pensamos que tenemos que tener una respuesta siempre, porque nos cuesta además decir, de esto no sé, porque no encontramos la riqueza de la posibilidad de que cuando yo sé decir que de esto no sé, pues la respuesta se construye plural. La respuesta, en tanto se construye con otros, tiene formas más creativas para resolverse. Y finalmente, la posibilidad de desaprender, de entonces tener esa disposición para pausar todas nuestras certezas y entender que en el terreno de la complejidad y de la incertidumbre siempre habrá que darle cabida a ese espacio de lo otro que desconozco o que todavía no está instituido. Entonces, estas serían como una de esas, digamos, aportes que salen de este ejercicio de investigación. ¿Desde dónde? Pues no voy a hablar del contexto conflictivo de este país, no voy a hablar de los determinantes sociales ni de la determinación social, yo creo que lo conocemos. Yo voy a hablar del método que tenemos. A mí me gusta mucho una definición que tiene Freire frente al método, que no es un conjunto procedimental de pasos, sino que él habla de unos principios educativos que se recrean en contexto. Ese es el método. Usted cómo, a la luz de una realidad concreta, va recreando unos principios educativos que usted ha preestablecido porque ha hecho una reflexión pedagógica. Entonces, en ese sentido, traigo, por ejemplo, los principios pedagógicos de los pueblos Muru y Muina. Los pueblos Muru y Muina son los mal llamados huitotos. Huitotos es un nombre de colonia, y que para la enseñanza de la lengua meneca, que es su lengua, ellos utilizan estos principios.
Entonces, el primer principio pedagógico de los Muruimuina es la escucha. El segundo principio pedagógico de los Muruimuina es el silencio. El silencio, y aquí quiero hacer una acápite occidental, pero vale. Hay un sociólogo antropólogo que se llama David Le Breton, que tiene un texto muy bello que se llama Aproximaciones al silencio. Y ahí él hace una revisión etimológica de la palabra y dice que silencio viene de dos raíces en el latín. Una es silere y otra es tacere. Tacere finalmente después se constituye en callar, porque tacere, el silencio entendido desde esa etimología, me habla de una interrupción. Es un verbo activo que implica callar o callarse. En tanto que silere es un verbo que es intransitivo y que me está hablando es de una suerte de presencia apacible, que no es propia solo de lo humano, sino que también se encuentra en la naturaleza, también en los animales, y esa es la invocación que hacen, por ejemplo, los pueblos y comunidades muruimuinas. Esa presencia apacible, para poder escuchar, para poder tejer. Por eso, para poder observar. Por eso uno de sus principios pedagógicos es el tejido, el mambeo. Cómo nosotros, a través de esa construcción colectiva que hacemos de la palabra, en lo que otras comunidades llaman los círculos de palabra, y que a mí cada vez me parecería deberíamos promover más, es los círculos de escucha, porque realmente lo que tenemos que aprender en primer lugar, para después tener una palabra dulce, que pueda invocar el pensamiento, pero también el corazón. Entonces, estos principios son un ejemplo de cómo nosotros, desde donde hablamos, utilizamos un método que conversa con una realidad y un contexto específico. Otra. En ese orden de ideas, yo, ahora nuevamente retomando el ejercicio de la investigación, hablo entonces de ese método que tradicionalmente lo hemos escuchado en la educación popular como construcción colectiva de conocimientos o como diálogo de saberes. Y en este ejercicio de investigación, esto se transforma en dos principios que son diferentes. Uno, el hacer común, y otro, el proceder dialógico. Ahorita vamos a especificarlo un poco más. Digamos, la construcción colectiva de conocimiento se transforma en un hacer común que no es necesariamente exclusivamente de conocimientos, y cómo el proceder dialógico también se deslinda de ese lugar del saber y le da lugar también al hacer, al sentir, al compartir. Con relación al hacer común, el hacer común como principio que vale la pena coger desde una perspectiva crítica ideológica en la educación en el campo de la salud, se presenta como un tipo de relación. Esa es otra forma también de entender el método, como una forma de relacionarnos con el mundo. Y este tipo de relación, ya les comentaba, es una relación que en principio excede el conocimiento. Es una relación que implica hacerse cargo de tres cosas. Primero, de sí mismo, a pesar de los propios límites que tenemos. Segundo, del otro, a pesar de su infinita diferencia. Y tercero, del mundo, a pesar de la incertidumbre. Es un principio que implica mucho de la responsabilidad consigo, con otros y con el mundo. El hacer común tampoco es una identidad preestablecida. Yo no me junto con el otro porque los dos somos afro y tenemos una identidad cultural. Yo no me junto con el otro porque los dos somos obreros y tenemos una identidad popular. No, ese hacer común me implica juntarme con el otro para instituir algo nuevo, una nueva identidad, una nueva posibilidad de ser, una nueva posibilidad de hacer. Y por tanto, se constituye en una construcción entre diferentes que deviene común.
no se preestablece, deviene común en la acción. Y el otro principio, así, ya, que tiene que ver con el diálogo. ¿Por qué no el diálogo de saberes? Porque el diálogo tiene muchos caminos. Uno de los caminos del diálogo es el encuentro. Buber, que es un filósofo del diálogo, habla de esa posibilidad de disponernos para darle al otro un sí como persona. Sin esa disposición al encuentro, a la acogida existencial con la diferencia, el diálogo se ve truncado. El segundo es el diálogo como entendimiento, que ya les decía que tiene una doble connotación. Una de entender la realidad, discernir la realidad, y otra que tiene que ver con concordar con el otro, entenderme con el otro, que implica más esa mediación de sentimientos, voluntades, pensamientos, valores. Y finalmente, otro de los caminos del diálogo que tiene que ver con el debate de las ideas, con el debate argumentativo, que es en el que estamos más entrenados, por decirlo de alguna manera. Pero que finalmente ese tipo de diálogo muchas veces, dadas las relaciones de poder jerarquizadas, pues termina posicionando unos argumentos, no necesariamente porque están mejor fundamentados o porque sean más sólidos, sino por la relación en sí misma jerárquica. Pero que es un tipo de diálogo que se necesita para poder posicionarnos ante el mundo. Una vez definida mi intencionalidad ética, política, espiritual, epistémica, para conocer el mundo y transformarlo, pues entonces uno toma posición para poder, de alguna manera, pues debatir o para poder robarle al mundo ese pedacito de posibilidad de transformación. Y estos caminos del diálogo se fundamentan, digamos, ahí sí, en algo que podríamos llamar competencia moral o capacidad moral, en términos de Anne-Marie Piper, que es, por un lado, el reconocimiento de la diferencia. Si yo no reconozco la diferencia, no hay posibilidad del diálogo. Y por el otro, y de ahí digamos, mi intencionalidad develada de fortalecer la escucha en la experiencia de la escucha, ¿cierto? En esa escucha que de alguna manera nos permite a través de esa escucha recuperar la visión. Ese proceder dialógico entonces se constituye, que no es diálogo de saberes, se constituye nuevamente en un tipo de relación que implica una disposición para escuchar, para aproximar, para acoger al otro, que implica suspender el yo, suspender el ego, y que encuentra distintos caminos. El camino de acercar la diferencia a través del encuentro existencial, el camino de discernir esa realidad o de concordar con el otro en el entendimiento y el acuerdo, y la necesidad de posicionarme ante el mundo como un sujeto intencional. ¿Quién escucha? En tanto el rol del educador y la relación, o sea, el tipo de relación que se establece, desde dónde, entendido como cuál es el método que usted tiene para concretar unos principios específicos en una realidad concreta, que me implica un hacer común y que me implica un proceder dialógico, y finalmente las posibilidades que tenemos desde la narración. Narrar para tejer un país. Esto es un pedacito de un libro de Octavio Paz que se llama El arco y la lira, que empieza muy bello definiendo la poesía y que hace un ejercicio de pensarse la poesía en contraste con el lenguaje, pero el lenguaje entendido más como lo discursivo. La poesía es todo lo existente y lo oculto, confesión, conjuro, revolución, ejercicio de liberación espiritual, máscara que oculta lo sabido y lo olvidado, y caracol. Caracol en tanto el caracol me permite la reverberancia de otras cosas. ¿Cuál es la intención de hablar desde la narración?
La narración, yo creo que dame una más, que creo que como vengo narrando va a ser mejor así. Digamos que la narración entra a tensionarse un poco con el ejercicio de lo discursivo conceptual. ¿Por qué? Porque la narración, sea esta a través de la poesía, las distintas artes, de la mística, de la magia, de los cuentos que contamos, que además históricamente hemos sido formados a través de una oralidad, me permite sentidos plurales para que el otro que escucha se identifique no solo desde un lugar epistémico, sino también desde un lugar moral, también desde un lugar espiritual, también desde un lugar político. Y, por tanto, este tipo de imágenes exceden la palabra. En tanto el discurso, en tanto el concepto, como distingue, categoriza, pues tiene un sentido unívoco. Y a veces hablar desde el discurso o desde el concepto, sobre todo cuando estamos con otros chiquiticos en formación, se hace más difícil que cuando aprendemos a hablar en cuento, en canto, y las experiencias son múltiples en este país, que los maestros y las maestras que son héroes, digo yo, de la construcción social, a través del canto, de la danza, del juego, logran captar esos sentidos, llamar la atención, discernir la realidad. Esta frase que me gusta mucho, que habla un poco de lo que estoy tratando de ejemplificar, es: todo lo que podamos decir de la realidad, que entre otras cosas es una descripción posible, porque si le preguntamos a un físico cuántico cómo entiende la realidad, yo creo que en el marco de la complejidad se nos desbaratan todos nuestros principios aristotélicos, pero es esto: todo lo que podamos decir de la realidad es solo un mapa, y un mapa no es el territorio. Cuando hablamos en narración, permitimos que otros abarquen la totalidad del territorio. En ese sentido, la narración es plural. Perdóname, ahora sí, antes de esta, la primera que esta. Y por tanto, la narración, las narraciones, porque son plurales, invitan a ser, bueno, para poder hacer parte de esa narración se requiere de un lenguaje conocido. Por eso la historia, nuestra historia, opera también, que nos permita llevar a los otros dentro, que permita generar esa inquietud para que ese otro se identifique con algo, así no sea el concepto. Y que para ingresar a ese círculo, quien escucha encuentra algo, un tipo de correspondencia que no está preestablecida, pero que me permite un reconocimiento de sí mismo en el otro, la otra o el otro. Para finalizar, que creo que esta es la última, yo que tengo un minuto, ¿cierto? Ah, sí, devuélvete. Ya. Entonces, finalmente, esto nuevamente recoge el ejercicio de investigación. La intencionalidad es construir narrativas que nos permitan abordar esa multidimensionalidad de los sujetos, en una idea de tender que recoge los aspectos éticos, y en ese sentido sería una tendencia de, desde una postura crítico-dialógica, avanzar hacia ese hacer común, hacerse cargo de sí, a pesar del límite, del otro a pesar de la diferencia y del mundo a pesar de la incertidumbre, y saber orientarse ante la adversidad, que es lo que vive la cotidianidad de personas de este país, tanto desde el talento humano en salud pública como del sector educativo, para saber orientarse en esa adversidad con sagacidad y sobre todo con esperanza. Entender, que es la otra dimensión, que estaría lo crítico dialógico, entendido entonces como discernimiento de la realidad y concordancia de sentimientos, ideas y voluntades, extender, entendido como lo político, como esa posibilidad no solo de quedarnos en el marco de lo propio del ejercicio de derechos y de la construcción de ciudadanía, sino que lo popular instituye muchas y múltiples posibilidades de instituir eso otro transformativo que queremos para nosotros y para los otros. Y el trascender como una dimensión de la cual hay que hablar, que es parte constitutiva de la condición humana más allá de la religiosidad,
y que sobre todo en este país ha implicado la posibilidad de ritualizar la vida para poder afrontar lo indecible con palabras y poder sanar el corazón. Por último, esta frasecita que les comparto. Finalmente, yo creo que el educador que ve la realidad porque la escucha, finalmente el educador ve la realidad porque la escucha a través del otro. Ideal que el educador pudiera hablar no solo en palabras, discursos, conceptos, sino en cuento, en imagen, en canción, en pájaro y en nube. Un educador que nos enseñe el arte de ser cartomantes de la realidad. Gracias. Bueno, mil gracias a la doctora Patricia Molano, de verdad una presentación muy interesante, creo que nos deja muchos elementos para seguir analizando. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta conferencia. Los invitamos a tomar un breve receso y les recuerdo que en la agenda continuamos con comunicaciones orales y con mesas de trabajo. Les invitamos entonces que estén pendientes.